Estoy seguro que te va a fascinar este videojuego. Pondrá a prueba tu mente y tu lógica. ¿Quieres saber de qué se trata? Quédate hasta el final. Estás en Devorando y este es un nuevo video. Monument Valley es un juego de rompecabezas independiente desarrollado y publicado por Owlstone Games. El jugador conduce a la princesa Ida a través de laberintos de ilusiones ópticas y objetos imposibles, mientras manipula el mundo que la rodea para llevar a cabo a diferentes plataformas a Ida. Monument Valley fue desarrollado durante 10 meses a partir de principios del 2013 en base a dibujos conceptuales del artista de la compañía Ken Won. Su estilo visual se inspiró en los estampados japoneses y la escultura minimalista. Se lanzó una secuela de Monument Valley 2 para iOS y Android en junio y en noviembre del 2017 respectivamente. Cada uno de los 10 niveles que tiene este juego tiene una mecánica central diferente. Las interacciones incluyen mover plataformas y pilares y crear puentes, creando ilusiones de diferentes perspectivas. El jugador es guiado indirectamente a través del juego por elementos de diseños como el color y directamente por los cuervos que bloquean el camino de ida. Monument Valley vendió 500,000 copias en un mes y 1,000,000 de copias en 3 meses. Sin duda son los grandes juegos que estoy seguro que pondrá a prueba tu lógica, pero principalmente quedarás admirado por todos los efectos y sobre todo los niveles que tiene para ti. Te reto a que ahora puedas obtenerlo y poder jugar todos los niveles. Estoy seguro que te va a fascinar. El objetivo de este videojuego es que nosotros tenemos que hacer que llegue siempre la misma persona directamente al otro lugar. Ahí está, y que llegue directamente a este punto, que es el punto final. Es un juego muy estratégico y sobre todo ha tenido mucho éxito este videojuego por todos sus grandes escenarios que tiene, ya que utilizaron mucho el diseño que se llama la isometría. La isometría es un conjunto de valores que lo que permite es que nosotros podamos jugar o podamos tener en concreto diferentes escenarios por medio de cubos, pero generando perspectivas, porque eso es lo que logra este videojuego, tener perspectivas que nosotros tenemos que ir descubriendo con tal o con el objetivo de que pueda llegar la persona directamente al otro punto. Se necesita estrategia, se necesita análisis y sobre todo una buena metodología para poder llegar a la conclusión de cómo se realizan los niveles. Ahí vamos con el nivel número 2, va cargando y dice el jardín, en el que Ida emprende una gesta de redención. Entonces vamos a lograr, tiene que llegar hasta este punto donde lo estoy marcando en la parte de arriba. Yo lo que voy a hacer es moverlo. Bueno, yo entiendo que es por acá. Déjame ver. Oh, ya lo entendí. Es por acá. Baja este punto. Ahí está, generó un camino. Después tengo que regresar. Oh, ya lo entendí. Tenemos que movernos para acá. Estos son relativamente sencillos, pero se van complicando conforme vamos avanzando en el juego. La verdad es que son unos juegos muy excelentes. Y luego hay en algunas ocasiones en las que todo en la plataforma nosotros tenemos que moverla a los 360 grados para entonces descubrir de qué manera tiene que cruzar la persona y llegar pues al punto que es al final de nuestro Monument Valley. Muy bien, ya llegamos aquí al centro y pues hemos ganado otro nivel más. Conforme nosotros vamos avanzando, vamos desbloqueando niveles y sobre todo vamos descubriendo más niveles excelentes. Si a ti te gustaría que tuviéramos el Monument Valley número 2, déjamelo debajo de los comentarios para que podamos tomarlo en cuenta y podamos hacerlo en los próximos o siguientes videos. Ya tenemos el 2, vamos con el 3. Muy bien.
A ver qué tal tan difícil está el número 3. Templo oculto, en el que Ida tiene un encuentro inesperado. Pues vamos a ver. Es por acá. Estos me parece que se mueven. Sí, ya me acordé. Ok, subo. Muevo este para acá. Sí, luego lo muevo por aquí. Me parece que... no me acuerdo cómo sube. Ah, ok, ya está. Aquí. La subo. Me parece que es por acá. Gira la ubicación. Me parece que voy a ir a otra parte, a otro nivel, porque todavía no acaba. Ahí está, y tengo que llegar hasta acá arriba. Listo. Y aquí nos dice lo siguiente: mucho han esperado estos viejos huesos en la oscuridad. ¿Cuán lejos has viajado, princesa silente? ¿Qué haces aquí? Se está moviendo el templo. Ok. Me imagino que tengo que subir hasta acá. Luego de ahí tengo que subir hasta por acá. Yo entiendo que tengo que subir hasta acá. Creo que ya se derrumbaron. Se derrumbaron el camino. Ya. No me había yo fijado. Pues tengo que moverme para acá. Lo subo. Y ahora sí. Ok, me parece que tiene que llegar aquí. Hasta arriba. Este sube, ¿no? Me imagino. ¿Cómo subo? Ya. Ahí está. Listo. Y para subir... ¿qué otro podía ocupar? Ya entendí. Se viene para acá, luego para acá, luego junto estos dos, luego este sube y tendré que subir aquí para crear las escaleras y terminar el nivel. Sin duda es una forma estratégica. Se necesita mucha paciencia y sobre todo empezar a idear soluciones a los niveles. Así que estoy seguro que vas a pasar mucho tiempo tratando de resolver esta información o cada nivel. Sin duda Monument Valley es una un videojuego excelente, que estoy seguro que las personas que lo crearon pasaron mucho tiempo realizando pues cada uno de los niveles. Sin duda es una gran logística en lo que se tuvo que hacer, además de que estoy seguro que se tuvieron que hacer los planos en tercera dimensión para poder terminar. Dice Palacio de las Aguas, en el que Ida descubre nuevas formas de caminar. Muy bien, entonces creo que aquí se mueve. Tengo que subir por acá. Creo que este se mueve también. Ok. Esto para acá. Creo que no. Creo que era mover el piso. Ok. Me regreso y me muevo para acá, generando el triángulo. Y me parece que después lo muevo para terminar en la casa. Muy bien. Se ha abierto un camino interesante y me parece que sigo con otro nivel. Tengo que terminar en la parte de hasta arriba. Hay uno, me parece, hay uno que está muy interesante, que es todo blanco, y hay una donde tienes que caminar hacia el revés. Miren, como en esta ocasión tengo que caminar al revés, y entonces ahora el piso se convierte, ¿no? Las perspectivas... ¿cómo hago aquí? Ok. Aquí, luego camino hacia aquí. Ya giró. Genial. Eso es lo que yo les mencionaba.
de los niveles que tienes que moverte, tienes que mover toda la plataforma. Ay, para ver cómo solucionar esto. Ok, creo que tengo que llegar hasta acá. Luego de ahí, uy, ¿cómo cruzo? Uy, ya. ¿Sí vieron? Aquí hay espacio, pero si yo me giro un poco, genera una perspectiva. Y eso hace que pueda subir. Creo que salgo por acá. Ahí está. Y luego... ¡Oh, Dios! Subo las escaleras. Y me parece que ya llegué al final del nivel. Pero creo que todavía falta otro nivel. Ahí está. Vamos a otro. Sí, ya es el final del nivel. Pero ahora... Uy. A ver, tengo que cambiarlo así. Luego tengo que cambiarlo acá. Me parece que esto también se mueve. Uy. Ya. Así. Tengo que llegar acá. Rayos. Tengo que caminar. Bueno, aquí me sale un mensaje que dice... Vamos a ver qué dice. Este era el Valle de los Hombres. Ahora solo quedan los monumentos despojados en su gloria. Princesa ladrona, ¿por qué has vuelto? Bueno, creo que puedo continuar. Pues bien. Ahí está. He salido por acá creo que voy a salir. Ok. Aquí lo puedo mover. Creando el caminito y terminando el nivel. Interesante, ¿no es cierto? Pues te invito a que tú puedas jugarlo, instalarlo, y estoy seguro que vas a pasar mucho tiempo jugando todos estos niveles y ir descubriendo cada vez más niveles completamente nuevos. Yo soy Obed Huerta, muchas gracias por seguir mi canal y recuerda, ningún contenido has visto de esta forma, y si tú eres nuevo o nueva, te recuerdo llenar mi formulario. Te va a llegar directamente en tu correo una aplicación que es algo de música, no te digo de qué se trata, pero ojalá puedas llenar el formulario, que es muy factible para mí, para poder saber qué es lo que te gustaría ver en el canal y sobre todo qué otros juegos te gustaría que tuviéramos. Recuerda que los recursos están en mi página, recuerda seguir mis redes sociales. Si quieres saber sobre películas y estar al 100, puedes tú ya descargar el TikTok o puedes entrar a mi TikTok y con mucho gusto pues podrás obtener más información. Recuerda, estás en Devorando y no se te olvide la frase del canal: ningún contenido es visto de esta forma y devorando ando. Y si tú me lo permites, nos podemos volver a ver en un próximo video.